Muy buenas noches. Estamos en la clase número 2 de personalidad, donde vamos a contestar esta pregunta si realmente existen tipos de depresión. De hecho, para algunas personas que recién entran en el tema, deben estar preguntándose si realmente hay tipos de depresión. Y espero que al finalizar esta clase, si es que alguien les pregunta, ¿existen tipos de depresión? ¿Sabes algo al respecto? Puedas compartir tu opinión habiéndote informado desde la psicología sobre este tema. De hecho, antes de preguntarnos si es que existen tipos de depresión, que desde ya les voy soplando que la respuesta es sí, habría que preguntarnos qué cosa es la depresión. Se ha hablado desde muchos años y por sobre todo desde un enfoque médico que la depresión es una enfermedad. Pero si es que analizamos lo que significa enfermedad, realmente involucra poder detectar a nivel biológico, a nivel cerebral, la causa, la ubicación de esta enfermedad. Sea que fuese una enfermedad al estómago, a los pulmones, al cerebro, uno puede denominarlo como enfermedad justamente porque puede ubicarlo a nivel orgánico en nuestra corporalidad. Sin embargo, la depresión, a pesar de las investigaciones con respecto a la disminución de la actividad serotoninérgica, que justamente lleva o causa una depresión. De hecho, el estudio cerebral de personas con depresión, al parecer indican que justamente hay una disminución en cuanto a su actividad de la serotonina. Sin embargo, hay que saber y reconocer que tanto factores ambientales como psicológicos también causan depresión. Y es así que podemos ver esta disminución en la serotonina como una consecuencia de esta afectación causada por el ambiente o por aspectos de la personalidad. En ese sentido, ya nos estamos dando cuenta de que la depresión no podemos em, ceñirla a una causa, es decir, explicarla unicausalmente, sino que justamente hay una serie de múltiples factores que influyen en la depresión. Y cuando esto se da, cuando no solamente está involucrado el factor biológico, sino también el factor psicológico, el factor familiar, del entorno, etcétera, ya estamos hablando de lo que denominamos un trastorno. El trastorno involucra que diversos factores de riesgo, sea tanto en en el plano de la predisposición genética, en el ambiente familiar, en la predisposición del temperamento, del carácter y la personalidad, que justamente en conjunción propician y refuerzan una depresión. Entonces, al hablar de depresión ya sabemos que no estamos refiriéndonos a una enfermedad ubicada en el cerebro, sino que lo llamamos trastorno porque justamente no involucra exclusivamente el plano corporal, sino también pues el plano emocional, el plano familiar, de personalidad, etcétera. Antes de pasar justamente a revisar los tipos de depresión, también es importante reconocer cómo a nivel clínico existe una sintomatología que podemos ir categorizando para poder diagnosticar a una persona con depresión. Esto, por supuesto, bajo una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica. No es algo que alguien pueda hacer simplemente viendo qué síntomas tiene o no. Es parte
de el campo científico de la psicología, poder pasar por una evaluación que constate mediante un informe psicológico las áreas que se han evaluado para que uno pueda concluir que una persona tiene depresión. Los síntomas de la depresión suelen ser, además de la tristeza durante casi todos los días, durante aproximadamente 2 semanas, que es un tiempo o un criterio temporal que se aplica en la clínica para que uno tenga una noción de a partir de cuánto está durando esta tristeza, como en este caso es a partir de 2 semanas, si uno ya puede sospechar que se trata de un cuadro clínico de la depresión. Además de esta tristeza, que se considera patológica cuando es muy sostenida en el tiempo, también tiene que ver con una disminución de la energía y, por supuesto, también una disminución en la capacidad para sentir placer, por sobre todo de actividades que anteriormente eran placenteras para esa persona. Además de eso se suma la afectación en el sueño, sea que tenga insomnio o una persona duerma más horas, como también en el apetito. Se dice que también puede afectar que una persona puede tener más hambre, pero en mi experiencia clínica noto que cuando las personas están deprimidas tienen menos apetito. Y si es que comen, inclusive pueden llegar a no sentir el sabor de la comida, justamente porque esta capacidad de placer ha disminuido en general. Esto también está relacionado con otros síntomas como la baja autoestima. Existe una visión pesimista, tanto de sí mismo como del futuro, de la realidad en general. Y además de eso también, en casos más graves, suele haber ideas de suicidio o en general las ganas de no estar vivo. Entonces, estos son algunos síntomas generales de la depresión que justamente son considerados cuando uno em, pasa por una clase de evaluación donde uno puede también analizar cómo va en el aspecto fisiológico, como es el caso del apetito, del sueño, cómo va en el aspecto cognitivo, es decir, qué clase de ideas está teniendo, si es que se siente inferior, si es que se siente menos, si es que se siente menos capaz, además de otras áreas de la conducta como mayor pesadez en el cuerpo, una actividad motora mucho más lenta, así como su manera de caminar, de hacer las cosas. Y por supuesto también, de mientras más grave es la depresión, uno va abandonando las áreas de su vida. Puede ser el área familiar, el área laboral, el área de pareja, el área académica y por supuesto el área personal, que es cuando hay un descuido de sí mismo. Y de alguna manera, pues podemos ver en esas áreas de la vida de la persona cómo va existiendo cierto deterioro en ese sentido, ¿no? Entonces, teniendo claro este panorama general de la depresión, es importante entrar en lo que concierne la clase de hoy, que son cuáles son los tipos de depresión. Podemos ver que hay tipos de depresiones clínicas a partir de la psicopatología, ya sea en el CIE-10, em, que está justamente categorizado por la OMS. Se habla de formas de estructurar la depresión y también la APA se encarga de hacer su propia forma de concebirla, tanto en lo que concierne al DSM-4 como al DSM-5, ¿no? Y esto ha sido una forma resumida y sencilla de poder entender cómo es que están estructurados los tipos de depresión, al menos en el campo clínico. Lo ubicamos como trastornos del ánimo o trastornos del humor que tienen que ver con toda esta parte afectiva. Hablamos de depresión unipolar en contraste a la depresión bipolar.
Luego vamos a entrar en detalle de qué es lo que se entiende popularmente por bipolar, pero vamos por la primera parte. Esta depresión unipolar se trata justamente de que la persona está atravesando por primera vez un episodio depresivo. Se habla de episodio depresivo justamente porque es la primera vez que está pasando por esto. Sea que la persona tenga 25 años, 18 años, 12 años, 8 años, porque la depresión también se puede manifestar en niños. Es así que cuando es la primera vez lo llamamos episodio depresivo. Em, Podemos catalogarlo, de hecho, en un episodio depresivo leve, uno moderado y uno grave. Em, de hecho, la finalidad de esta clase no es tanto centrarme en la parte clínica, pero nos han escrito por interno en nuestras redes sociales y a algunas personas les parece importante saber la diferencia entre un episodio depresivo leve, moderado y grave. Empecemos por el grave. Cuando es grave, puede estar relacionado o no, va a depender de la personalidad de cada persona, como por supuesto el contexto en el que se encuentra, pero puede desarrollar síntomas psicóticos. Es decir, una depresión grave puede llevar a síntomas psicóticos, que por lo general suelen estar relacionados estos episodios psicóticos con el estado anímico y el contenido histórico de la persona, ¿no? Como un ejemplo, alguna vez alguna paciente con 70 años que tenía depresión grave por un tema de violencia en casa, empezó a tener alucinaciones auditivas, escuchando voces que decían que era menos que nadie, que no valía. Curiosamente, como correlación, su pareja, su esposo, le decía esas cosas todos los días. Y a su vez también alucinaba visualmente viendo personas ancianas, que también tenía una correlación con su propiedad y también con la relación que tenía con su esposo, ¿no? Luego de, en este caso que viene de esta señora, hay una derivación a psiquiatría para que se pueda regular justamente la sintomatología psicótica y también reducir un poco los síntomas depresivos. Y nos damos cuenta que estamos en una depresión moderada. A partir de eso, eh, podemos justamente trabajar otros aspectos de la sintomatología, como es el caso de la autoestima, las ideas que tiene ella al respecto de sí misma y por sobre todo las capacidades que ella pueda tener para afrontar esas situaciones, ¿no? Entonces, mientras vamos trabajando eso en psicoterapia, vamos, digámoslo así, reduciendo la sintomatología depresiva y ya nos encontramos en un episodio depresivo leve. En este caso, como nos damos cuenta, em, la funcionalidad en el episodio depresivo leve no ha sido afectada como en el caso de la grave. Por ejemplo, en la depresión grave, la persona puede dejar por completo su trabajo, sus relaciones, su vida en general. En la moderada puede dejarlo parcialmente y en la leve, por lo general, no suele haber una afectación, una forma de interrumpir esta área laboral, familiar, de pareja. La persona puede tener una depresión leve y seguir con su vida. En la moderada, pues parcialmente está afectando estas áreas en su rendimiento, en su manera de estar presente. Y en la grave, ya podríamos decir de que hay una afectación notoria de las áreas de su vida de la persona. Entonces, además del episodio depresivo leve, moderado, grave, también está el trastorno depresivo recurrente. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, la persona ya no es la primera vez que está pasando por una depresión, sino que es la segunda vez, es la tercera vez o es la cuarta vez. Se habla de entonces un trastorno depresivo recurrente y también lo podemos categorizar como leve, moderado o grave. Y esto es de mucha utilidad ya que podemos ver
digámoslo así, como un historial de cómo la persona o en qué etapas de su vida, a qué edades ha atravesado procesos depresivos. Y finalmente se encuentra la distimia, que no viene a ser una depresión leve, sino que justamente la intensidad es mucho, mucho menor. Tan menor que es como subyacente y a su misma vez, por ser de menos intensidad, también puede ser de mayor duración. Aquí con la distimia ya no estamos hablando de 2 semanas, sino que se puede hablar de 2 años en el que uno mantiene un estado anímico bajo, que no llega a ser depresión, pero que no tiene como ciertos eh, rasgos, por decirlo así, aproximaciones, pero que puede hacer su vida tranquilamente, ¿no? Esto a partir de 2 años es que uno lo puede catalogar de distimia. Y ahora, en la depresión bipolar, que muchas personas se refieren popularmente cuando una persona pasa de un humor a otro, ¿no? O cambia de parecer a otro. O dice sí y luego dice no. O primero está triste y luego está alegre. Esto que estoy describiendo ahora se le conoce clínicamente como inestabilidad emocional y forma parte de los trastornos de personalidad. Ya nos preguntaremos qué correlaciones puede haber entre la depresión y la personalidad, pero en primera instancia es importante separar lo que es una persona inestable emocionalmente, que son fluctuaciones de ánimo constantes, eh, propias de diversos aspectos, ¿no? De dicotomías en la forma de pensar o en extremos en la forma de sentir o en la intensidad en su forma de actuar. Pero en el caso de la bipolaridad, estamos hablando de un cuadro clínico que se basa en la manía y la depresión. Es decir, un cuadro clínico como la depresión, como lo que hemos hablado, que puede afectar nuestras áreas de nuestra vida, que involucra eh, u- una disminución en varios aspectos de nosotros, tanto de la energía, como del placer, como de la voluntad, etcétera, etcétera, viene justamente a contrastarse con el otro pico, pero no en un sentido de que estoy feliz y estoy triste, o estoy deprimido y luego estoy feliz. Se trata de una manía que justamente también tiene características sintomatológicas, como por ejemplo este alto nivel de energía, digámoslo así, nos lleva a desconocer un poco a la persona, porque de pronto empieza a tener actitudes que están relacionadas con em, invadir el espacio personal, con tener conductas temerarias, con tener interacciones no solo verborreicas, sino que también sean muy como expansivas. Y las decisiones que toma la persona en esta fase de manía em, suelen ser como no solo impulsivas, sino que justamente por el estado maníaco puede generar una serie de consecuencias que una vez que la persona vuelve a su estado depresivo, no reconoce como tal. Literal es como una persona que se desconoce estando en ese estado. Por eso se habla de que la bipolaridad eh, es tan grave como un cuadro de esquizofrenia, por ejemplo, porque vemos que hay como una afectación muy fuerte en la identidad de la persona. Es como que si la persona no pudiese volver a ser como era antes, entre comillas, ¿no? Y está como atrapada justamente eh, en esta forma de experimentar el mundo. Entonces, entendemos que la manía, así como la depresión, son cuadros clínicos fuertes, intensos. Y la fluctuación, pues, se lleva a cabo de semanas, meses o incluso hasta años. Esta es la diferencia entre la inestabilidad y la bipolaridad. La inestabilidad puede ser entre muchas emociones,
por ambigüedades, ambivalencias, eh, inseguridades, contradicciones en un mismo día, en varias horas. Pero la depresión y la manía no puede alternar tan rápidamente, justamente porque son cuadros clínicos, por decirlo así, más pesados. Y una depresión es una depresión moderada, grave, ¿no? Al igual que la manía, que es un desbordamiento corporal y energético que, que puede rebasar incluso, no sé, hacer compras compulsivas, gastando dinero o teniendo comportamientos muy como altaneros o superiores. Es realmente un cambio drástico en la persona. Y en la bipolaridad también tenemos algo que es un poco más leve, como es la hipomanía. No es tan fuerte como la manía, sino que es de menor intensidad. Y finalmente la ciclotimia, que tiene quizá ahí como un parentesco con la inestabilidad emocional, pero básicamente es lo mismo. Se trata de alternaciones o fluctuaciones, pero de la depresión y la manía, no de otras emociones que están relacionados justamente al plano de la inactividad como de la actividad, tanto en la parte corporal como en la parte afectiva. Entonces, ahora sí dejando de lado la parte clínica, que es algo que sería interesante también conocer, pero el plato fuerte de la clase de hoy son las diferencias en psicología. Y en psicología se habla de un modelo biopsicosocioespiritual. Se ha hablado de un modelo biosocial, se ha hablado de un modelo biopsicosocial y algunas instituciones, como por ejemplo lo es el Noguchi, se habla de un modelo biopsicosocioespiritual. Ahora, tú estás pensando que lo espiritual tiene que ver con la religión. No, tampoco tiene que ver con que todos tengamos eh, una espiritualidad en términos filosóficos, sino que se trata justamente de lo que tiene que ver con lo existencial, en dos sentidos muy concretos. La muerte, que tiene su relato con la vida, la existencia, que cesa, y por otro lado con el sentido, que su relato es el sinsentido o lo absurdo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo o de qué se trata este modelo biopsicosocial espiritual para justamente ver cómo la psicología puede eh, poner en tipos a la depresión, una tipología de este trastorno del humor. Y lo primero es que la psicología, no como clínica, sino como psicología propia, autónoma, así como propone términos psicológicos propios de su campo de estudio, como vendría a ser, por ejemplo, el reforzamiento positivo o como vendría a ser la empatía, son justamente concepciones que no nacen exactamente del modelo clínico, como si son otros términos, por ejemplo, que por supuesto que la psicología ha crecido mucho con la psicopatología y el modelo clínico, pero también se debe su propio lugar en el estudio del comportamiento humano. Y en este caso, pues la depresión endógena se refiere como de un origen congénito y muchas veces se dice de que se produce sin una causa aparente, ¿no? Algo que lo justifique. Para que entendamos esto, hablamos de depresión endógena como algo que pasa en nosotros o adentro, y hablamos de depresión exógena cuando es algo exterior. Entonces, en relación a lo endógeno, no solamente está ligado a que uno pueda finalmente dar una hipótesis de que como no encontramos ninguna causa que pueda justificar su cuadro clínico de depresión, pues decimos que
es una afectación endógena, es algo del cuerpo, algún desequilibrio neuroquímico o alguna enfermedad aún no detectada que está causando la depresión. Esto, por un lado, puede que sea cierto como parte del misterio del cuerpo y nuestro proceso evolutivo de aprender sobre ciertas enfermedades o trastornos, pero también se debe a nuestra eh, parcial ignorancia de los verdaderos factores que están influyendo en que esa depresión se esté manifestando, ¿no? Muchas veces en la familia, en relaciones de pareja, pero creo que todo se ciñe a las interacciones, no solo interacciones naturales en el ambiente, sino también pues interacciones familiares, sociales y por supuesto las personales que son con uno mismo. Entonces en lo endógeno yo también agruparía lo que tiene que ver con enfermedades. En enfermedades que pueden propiciar depresión justamente, como puede ser, por ejemplo, el caso del hipotiroidismo. Genera justamente tener esta enfermedad un cuadro depresivo. Es algo muy probable, es algo que se da en muchas ocasiones. Entonces tenemos la depresión endógena hablando de la parte biológica, ¿no es así? En la depresión exógena, ya no en la endógena, que es como les dije adentro, como una enfermedad, sino exógena, que es externa hacia afuera, se produce como una reacción a una situación concreta. Y pueden ser situaciones de pérdida, de sobrecarga, de aislamiento, como ha sido el caso de la pandemia, desarraigo, etcétera. En el caso del duelo, como también ha sido algo que nos ha golpeado en la pandemia, no solamente el confinamiento, el aislamiento, la cuarentena, la falta de contacto, de sociabilización, de no poder respirar el aire fresco, de ir a pasear, sino quedarnos encerrados, es una situación externa que puede causar depresión. Y por supuesto, perder a nuestros seres queridos, personas, también causa depresión por duelos. Entonces, esta depresión exógena también se le conoce como depresión reactiva o depresión situacional. Ya queda claro que una tiene que ver con justamente las situaciones, algo que te ocurre en concreto, que te afecta, como puede ser, por ejemplo, perder un trabajo en medio de una crisis política, socioeconómica. Eso es una situación que me puede generar depresión. A diferencia de la endógena, que tiene que ver con algo más relacionado al cuerpo. Entonces, ya con esto definitivamente, cuando si nos preguntamos, ¿la depresión es una enfermedad? Pues aquí en lo endógeno pareciese que sí, pero en la depresión exógena, pues pareciera que no, que más bien se debe también a factores externos, no solamente internos del cuerpo, sino externos en cuanto a nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra vida, etcétera. Se cree que la depresión exógena es igual a la depresión psicógena, pero en realidad hay una diferencia bien marcada. En una situación depresora, como la que acabamos de describir, puede llegar o evolucionar a una depresión psicógena. Y es que lo importante o lo determinante son los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona en su personalidad tiene lo como se le conoce neurosis fóbicas o es un poco neurótico? Entonces, si la persona tiene una personalidad neurótica, es decir, se hace problema em, que solo ocurren en su cabeza o está pensando en situaciones que no ocurren o está pensando en lo peor, todo eso se, se refiere a una personalidad neurótica, ¿no? Si además de esto la persona tiene ansiedad o inhibición de la conducta, es introvertido, se aísla, todo esto puede llevar a una depresión psicógena, es decir, los aspectos familiares que están correlacionados con la personalidad están involucrados aquí.
Es decir, ya no tiene que ver solamente con algo que me pasa externamente, como que me boten del trabajo o que reciba una mala noticia, sino que eso ya tiene que ver con la relación conmigo mismo. Qué tan neurótico soy para afrontar estas dificultades o qué tan amable soy para poder tratarme si alguien me rechaza o cómo es que afronto las pérdidas que tienen relación con mis problemas en mi personalidad. Eh, Todo eso, lo que está relacionado con el contenido propio, con la biografía de cada uno, se habla de una depresión psicógena, es decir, relacionado más a la personalidad de cada uno. Después tenemos lo que podríamos llamar así como un neologismo clínico sociocultural que tiene que ver con la depresión sociógena. Literal, se relaciona con acontecimientos sociales, históricos y culturales que justamente a la persona lo involucran y lo conectan con estilos de vida estresantes, negativos, así como conflictos políticos y laborales que afectan la economía y el ánimo de la comunidad. Entonces, hay personas que están deprimidas ahora por su entorno social, justamente por eh, la poca transparencia de sus políticos, por la corrupción que hay en todas las instituciones gubernamentales, justamente por cómo los más poderosos se aprovechan de los otros, por cómo siguen habiendo engaños, em, justamente por cómo aún sigue habiendo discriminación, aún sigue habiendo muertes, asaltos, toda esta decadencia que está relacionada con la política y también con las prácticas sociales, pues en definitiva afecta el ánimo de la persona. Digámoslo así, uno no puede sentirse bien y de buen ánimo si es que su sociedad o su comunidad, su entorno, se está pudriendo. Y como se ha mencionado muchas veces, haciendo alegoría a esta frase, que no hay nada de saludable en adaptarse a una sociedad profundamente enferma. Entonces, no hay que pensar solamente la depresión como una afectación de nosotros mismos, es decir, mi cuerpo puede causar esto o mi personalidad puede causar esto, sino también que no solamente soy yo el causante o el responsable de mi depresión, sino que también es mi pueblo, es la sociedad en la que vivo y en la que yo participo. Entonces, eso también puede generar depresión. Y finalmente, lo que tiene que ver con, porque hemos visto la parte biológica, psicológica, social, faltaría la espiritual, que tiene que ver con una depresión noógena. El término noógeno viene de nous, que tiene que ver con este término que hablábamos de espíritu, pero no en una cuestión religiosa, sino en una connotación existencial, que tiene que ver con que una persona puede deprimirse, puede hacer un cuadro clínico por una sensación permanente de falta de sentido y de confianza en el futuro. Es decir, hay un nihilismo muy penetrante de la cual la persona no puede salir. Y no solamente son ideas negativas, realmente el hecho de la muerte, el hecho de la enfermedad, de aspectos inevitables y que no podemos escapar, hace que la persona realmente se deprima en esta desesperanza. Entonces, esto es algo muy fuerte porque ya no solamente tiene que ver con un aspecto de su personalidad, un aspecto de su biología, de su cuerpo, o un aspecto de su sociedad, sino que tiene que ver con un aspecto de la propia existencia. Y que todo sea absurdo, que su vida no tenga sentido y que de todas maneras todo se va a terminar, para qué hacer las cosas y que la humanidad eh,
se maltrata a sí misma, destruyéndose, de alguna manera también provoca una depresión. Entonces podemos decir ya que tenemos una depresión endógena, una depresión exógena, una depresión psicógena, una depresión sociógena y una depresión noógena. Entonces, con estas 5 depresiones ustedes ya saben, si les preguntan, oye, ¿existen tipos de depresión? Pues sí, sí existen, pero conocemos los tipos de depresión clínicas, como es la bipolaridad o un trastorno depresivo, pero lo más interesante es ver cómo también hay depresiones que están relacionadas con este modelo biopsicosocioespiritual. Para terminar la clase de hoy, quiero presentarles un cuadro que puede ser de mucha ayuda, en mi humilde parecer, para que ustedes puedan pensarlo en algún momento que se topen con este contenido, que es la etiología, que tiene que ver con la causa o donde se origina la depresión y la expresión de, de la depresión misma, ¿no? Y podemos ver que todo esto varía con un mismo diagnóstico, como puede ser el episodio depresivo moderado, es un mismo diagnóstico para diversas personas. Entonces, exactamente en 7 personas diferentes tenemos el mismo diagnóstico, ¿ok? Depresión moderada. Listo. Como cada persona es única, no solo en su forma de ser, sino en el contexto donde ha nacido, como también sus propias vivencias biográficas, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la primera persona fue diagnosticada con hipotiroidismo. Entonces, esta persona se deprime, pero su depresión se expresa más en un plano psicológico, es decir, con ideas pesimistas, con poca confianza en sí mismo, con inseguridad sobre el futuro, con sentimientos de inferioridad, etcétera. A diferencia de otra persona que puede tener hipotiroidismo y su depresión se puede manifestar más en un aspecto somático del cuerpo, como cansancio, mucho sueño, un caminar muy lento, flojera, pocas ganas. La expresión de la depresión es diferente entonces en cada persona. Entonces, eso para la persona número 1. Para la persona número 2, que tiene también depresión moderada, su etiología es psicógena, porque tiene que ver con una personalidad un poco neurótica. Entonces, lo curioso es que esta persona en su mismo neuroticismo ni sospecha que tiene depresión. Lo que ha empezado a sentir más bien es un dolor muy fuerte en la pierna. Conforme han pasado las semanas, un par de meses, este dolor se ha hecho tan intenso que ya es doloroso caminar. Cada vez le cuesta más caminar a la persona. Así que se acercó a un hospital, fue al médico y le dijeron que no tenía nada. Dijo que extraño, si el dolor es claramente notorio y no puedo caminar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y una evaluación psiquiátrica arrojó que la persona estaba pasando por una depresión moderada. ¿Qué había pasado? La depresión, que era psicógena, propia de la personalidad de la persona, se había expresado, se había manifestado como una somatización, en este caso en la pierna. Entonces nos damos cuenta de que el origen puede ser psicógeno, pero la expresión puede ser distinta. En este caso fue somática en el cuerpo. La tercera persona tiene una depresión moderada justamente porque no le encuentra sentido a su vida, todo es absurdo, para él todo se va a terminar, entonces ¿para qué iniciar una relación si todo finalmente culmina? Entonces, esto como origen existencial o noológico se expresa justamente en el área psicológica, que tiene que ver con que la persona empiece a solamente
cerrarse en este tipo de contenido, que crea que una filosofía nihilista es la verdad absoluta de todos los paradigmas. Es decir, este origen existencial se ha traducido justamente en una expresión psicológica pesimista de la depresión, ¿no? En el cuarto caso, en la cuarta persona, su depresión moderada se debe a que el contexto donde vive em, realmente existe una decadencia muy fuerte a nivel político, económico, hay mucho racismo, mucho clasismo, discriminación, robos. Entonces, la persona padece una depresión moderada a partir de un origen social, pero este se expresa justamente a nivel psicológico, ¿no? En este caso, no solamente con ideas, sino em, con que la persona ya no disfruta de nada en la vida, ya no hay nada que lo motive, nada que lo pueda conectar emocionalmente, y por sobre todo que a nivel psicológico se consolida, se va macerando, que la sociedad siempre es así. Difícil encontrar ahora una sociedad que le haga sentir satisfecho, que le produzca satisfacción o alegría, ¿no? La siguiente persona, la quinta persona, tiene que ver con una depresión moderada con un origen existencial, pero no se manifiesta de otro modo que a nivel somático, como por ejemplo que la persona empieza a tener fuertes migrañas, fuertes dolores de cabeza, a tal punto que lo imposibilitan de seguir trabajando. Pero esta depresión se debe justamente a un vacío que tiene en su vida durante hace muchos años y que nada puede llenar, y que mientras más lo intenta, más vacío se siente. La sexta persona y la penúltima tiene una depresión de origen psicológico, es decir, que tiene que ver con su personalidad, pero se expresa en todo el ámbito social, en el tipo de relaciones que mantiene, cómo socializa y, por supuesto, cuál es su postura frente al Estado, cuál es su postura frente a las relaciones humanas, y por sobre todo, cómo es que participa en la construcción de ese tipo de sociedad en la que él se siente atrapado, ¿no? Y a su vez involucrado. Y por último, que va a servir de ejemplo para todas las demás, una depresión moderada de origen biológico, es decir, por ejemplo, puede ser cualquier otra enfermedad cerebral, incluso pues respiratoria, digestiva, o la que tiene que ver con eh, no poder utilizar un brazo, una pierna, perder un ojo, lo que fuese en ese sentido. No tiene que ser una enfermedad directamente que cause depresión, pero ya perder un brazo, perder eh, un pulmón, perder una pierna, realmente te puede llevar a deprimirte. Y como hemos visto, se puede manifestar de diversas formas. Por ejemplo, se puede manifestar en la parte existencial, de que mi vida ya no tiene sentido si es que ya no tengo esta parte de mi cuerpo. Puede ser psicológica, que la persona justamente empiece a construir su personalidad a partir de esta dificultad. O también puede ser somática, que justamente em, la afectación en el cuerpo que tengo se manifieste solamente en mi cuerpo. Y eso aplica para todos. Puedo tener una depresión de origen psicológico que se exprese justamente en la parte psicológica, como también puede haber una depresión que tiene que ver con la parte social que se expresa en la parte social. Igual lo noógeno con lo existencial. Es decir, puede ser de la misma, solo que quise mostrarles cómo es que hay que ver más allá de las apariencias, del diagnóstico, más allá del diagnóstico.
Puede haber un episodio de depresivo moderado, pero ¿cuál es el área donde se originó? ¿Y dónde es donde más se está expresando? ¿La persona ha bajado más de peso o tiene más ideas de suicidio? Entonces, es importante tener esta noción para también eh, saber cómo trabajar a nivel terapéutico. Y algo que es importante mencionarles es que estas áreas no están separadas. No es que afecta mi cuerpo y afecta mi mente por otro lado, o que me afecte la sociedad y luego mi cuerpo por otro lado. Este anudamiento entre el cuerpo, la cultura y el ambiente, y mi personalidad y la existencia, tiene que ver con que todas estas dimensiones del ser humano, la biológica, la psicológica, la social y la existencial, están entrelazadas y por ende todas están participando siempre. Solo que lo que les he mostrado en esta tabla es cuál es el mayor pronunciamiento en alguna área, dónde es más notorio la influencia en el origen, y también dónde es más notoria la expresión de esa depresión. Pero en definitiva, se origina, como hemos visto, de manera múltiple y a su vez siempre se va a expresar, se va a expresar multidimensionalmente al mismo tiempo. Solo que lo que aquí hemos visto es, en, digamos, cuál es la más notoria o la más intensa para también poder identificarlo, ¿no? Por supuesto que puede estar emparejado, pero de alguna forma la persona nos hace saber eh, dónde es que está habiendo una mayor concentración o un punto intenso donde podemos identificar ambos aspectos, ¿no? Tanto la etiología como la expresión. Entonces, para terminar con esta clase, quería compartirles que parte de regalarles esta clase de tipos de depresión es parte de la campaña psicológica Reconociendo la Depresión. Lleva por nombre Reconociendo la Depresión porque no solamente se trata de conocerla en cuanto a sintomatología eh, o lo que puedan decir sobre la depresión, sino que se trata de reconocerla en el sentido de volverla a conocer, pero no solamente en estos planos teórico-académicos, sino reconocerla en el otro, en mi semejante, y poder reconocerla en mí mismo, reconocer de qué forma o en qué momentos me siento triste, me siento deprimido, y también reconocer cuando el otro está sintiéndose así. Si podemos aprender a seguir reconociendo la depresión en todos estos sentidos, vamos a poder estar acompañándonos en este proceso, porque mucho de lo que pasa es que las personas se sienten solas de estar experimentando toda esta clase de sentimientos, de pensamientos, y al parecer que no hay salida, pueden tomar decisiones que pueden ser lamentables para muchas personas, pero si realmente tenemos en cuenta o reconocemos la depresión en el otro, en nosotros mismos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, podemos justamente hacer algo con eso. Podemos prevenir muchas cosas. Así que es por eso que lleva esta campaña psicológica por nombre Reconociendo la Depresión. Y así como esta clase ha sido un preámbulo para el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día de mañana, justamente mañana tenemos un evento muy importante que se ha dado gracias al Hospital Emilio Valdizán, así como con la colaboración de varios colectivos, varias instituciones que juntando fuerzas hemos podido hacer este pasacalle
por el Día de la Salud Mental, que es a las 2 de la tarde en el centro de Lima, en la plazuela de San Agustín, y vamos a justamente compartir una serie de cosas de las cuales pueden participar para que justamente podamos alzar nuestra voz por la salud mental. Tanto en la marcha como con el arte, van a haber artistas invitados, músicos, va a haber una feria también donde justamente usuarios del hospital van a compartir sus trabajos, sus pensamientos. Vamos a poder realmente escucharnos de lo que necesitamos decir y por supuesto también podemos hacer presente nuestras peticiones de lo que necesitamos de la salud mental, no solo a nivel mundial, sino por sobre todo también aquí en el Perú, que realmente lo necesita urgentemente. Así que si necesitan mayor información al respecto sobre este evento, nos pueden preguntar por interno y nos encontramos allá a las 2 de la tarde, mañana 10 de octubre, por el Día Mundial de la Salud Mental. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase, espero que les haya servido y ya saben que no estamos solos, contamos siempre con personas que están dispuestas a ayudarnos, a escucharnos y acompañarnos en este proceso, porque nadie está excluido de deprimirse. Nadie tiene ese privilegio, porque la depresión no discrimina ni edades, ni clases sociales. Nos puede tocar a todos, porque todos somos personas y todos, de alguna manera, estamos afrontando la vida, que también involucra, por supuesto, la muerte. Así que espero que les vaya muy bien y nos encontramos mañana en este lindo evento. Cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos.